por la senda de la luz. Imitemos al Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí. Levantad y proclamad al Rey, hay mucho que hacer. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Curriculum that is being developed and piloted for this to be something that we can consider for the future, and I'm glad you guys are doing it. Entonces yo quiero compartir mi pantalla para ver el currículum que estamos haciendo en ese momento. And the first thing that we want to do really is to introduce you to youth ministry. What it's about, what's the structure, what's the history, what's the philosophy, what are the objectives? Entonces la primera cosa que queremos presentar acerca de qué es Ministerio Juvenil, cuáles son los objetivos, cuáles son los planes, etc. Another thing that we want you to know is that the General Conference Youth Ministries is on every social media platform to connect with you and to be of service to you. Queremos también hablar acerca de qué estamos haciendo, que estamos conectados con todos los diferentes tipos de medios sociales para conectar y trabajar con ustedes. So you can see what I'm trying to do is, on Facebook we have GC Youth Ministries. On Instagram, on Twitter we are there. On YouTube we are there, just to give you information and keep you equipped to do your work in these last days. estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram para equipar a ustedes en esos últimos días. All right. Is this screen? Are you able to see this screen? Si ustedes pueden mirar la pantalla. Do you see my face or you see the PowerPoint? What is it that you see? I'm seeing your face right now. Oh, okay. So you can't see the PowerPoint. All right. It's okay. I'll go ahead. Now, if you have any questions, if you have any challenges or comments and you want to add to this after the presentation, you can connect with me on Instagram and Twitter. Si tiene algunas preguntas sobre el material, después se puede conectar con él con Instagram y hablar con él personalmente para compartir cualquier pregunta o duda que él tenga. For both Instagram and Twitter, I am Paco Edson, Pakoedson. That's how you can connect with me. Entonces se puede conectar con él, ambos con Twitter y con Instagram. How do you give me the name again? Pakoedson. P-O-K-O-S-D-O-N. D-S-O-N. D-S-N. Yeah. So once you have that, you'll be able to connect with me and ask me questions. Instagram, Pakoedson. Después se puede conectar con él con Instagram y hablar con él personalmente para compartir cualquier pregunta o duda que él tenga. For both Instagram and Twitter, I am Paco Edson, Pakoedson. That's how you can connect with me. Entonces se puede conectar con él, ambos con Twitter y con Instagram. How do you give me the name again? Pakoedson. P-O-K-O-S-D-O-N. D-S-O-N. D-S-N.
N. Yeah. So once you have that, you'll be able to connect with me and ask me questions. Instagram PAKOEDSON. Paco, if you want, I can show this seminar in Spanish. All right. While you present it in English, it'll be easier for them to follow. No problem. You do that, brother. Yeah? You Okay. do that. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir el seminario de él en español para que se pueda dar seguimiento mejor, para que ustedes puedan leerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, go ahead, Pastor. All right, so let's start with the organizational structure. As you know, the local church forms the basis of this great structure that we have around the world. Como vamos a empezar hablar acerca de la estructura de la organización, esa estructura por todo el mundo. So you have the local church, you have the conference, you have the union, you have the division, and ultimately the general conference. Entonces ya tenemos digamos, empezando con la asociación o misión, tenemos de la unión, tenemos la división y terminando con la división, la iglesia mundial. This is done so that there is structure and organization in the way we execute God's business as we seek to hasten his coming. Eso está hecho para ayudar a ejecutar también el negocio para que podamos terminar el negocio de Dios. Now you would remember very well that there were young people who started this work, and it was two young boys, Harry Fenner at the age of 17 and Luther Warren at the age of 14, who came together and said, we need to do something for youth ministry. Entonces ustedes deben saber quiénes son. Harry Fenner tenía 16 años de edad y Luther Warren que tenía 14 años para avanzar con ese ministerio. And this is what happened when they came forth with these ideas. The General Conference and the leadership at that time, they were not too keen to have a youth ministry department because they felt these will be two parallel structures, the church and the youth department. Entonces, en ese momento, ellos estaban como más complicados porque no quería aceptar esos ministerios en ese momento. No tenía una distinción. But ultimately, in the year 1901, the General Conference officially voted the department as part of the organization. Pero en el año 1901, la Asociación General tomó el voto para que se pueda aceptar el Ministerio Juvenil oficialmente como parte de la organización. This was a motivation of two young people who were committed, zealous, ardent, and resilient. Ese fue el motivo o trabajo de esos dos jóvenes que tenían tanto favor, estaban trabajando tan fuerte, emoción para trabajar en ese área. I want to tell you, if you're watching this as a young person, God can use you in big ways and small ways to make a difference. You just need to avail yourself to do something. Look at the story of Harry and Luther. Entonces, Harry Fenner y Luther Warren, sus seres son jóvenes, deben mirar la historia de ellos, cómo Dios usó esos jóvenes que tan tiernos eran en ese momento. In the history books of youth ministry, Elder M.E. Kern was the first youth director of the General Conference. Entonces, podemos ver que, repeat that again, we have a translator, I believe he'll take over. Okay, good. Good. All Entonces, right, is that Moises? No me dice. ¿Se puede escuchar el traductor? Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Entonces, sigue con ese. Si quiere, yo puedo presentar en español. Yo tengo la plataforma en español. ¿Quiere que le comparto? So let's go. Okay, so Elder M.E. Ken was the first youth director of the General Conference. Sí, el pastor Ken fue el primer director de jóvenes de la Asociación General. And through his election, we began to see the expansion of youth ministry across North America, into Europe, into Africa, into South America, into Inter-America. We saw the work of God progressing because there was structure. Porque había estructura. Cuando él entró, empezó a expandirse la obra por todo Interamérica, por todo Sudamérica y por todo el mundo. Y había estructura. And the response of the youth necessitated that in the year 1950, the General Conference accepted the Pathfinder ministry
as an official ministry of the Seventh-day Adventist Church. Y ante la necesidad que tenían los jóvenes, en 1950 la Asociación General adopta el movimiento de conquistadores como un programa oficial de la Iglesia Adventista. And those of you who are watching and who are much older, you remember we used to have the MV, the Missionary Volunteer Society, out of which was born the Master Guide Club and other club ministries. Y algunos de ustedes, quizás los más veteranos, podrán recordar que antes lo que hoy se denomina Movimiento JA se conocía como MV, o Misioneros Voluntarios, y pues eran clases más limitadas de las que tenemos hoy. And we began to see the impact of leadership in junior youth ministry. Now, you know that today, the Pathfinder ministry is the strongest ministry we have under the youth department. Y pudimos empezar a ver cómo este ministerio de conquistadores impactó a los más jóvenes dentro de la iglesia, y ustedes incluso pueden percibirlo hoy día, el impacto que ha tenido y tiene el movimiento de conquistadores en la iglesia adventista y en el mundo. Many people today who are Seventh-day Adventists are in the church and in Jesus because of the development of the Pathfinder curriculum and its strength. Y muchas personas aún permanecen en la iglesia a través de la influencia del Ministerio de Conquistadores y el currículo que éste desarrolla. And as the years progressed, we saw how the names of the department was changed from Adventist Mission Volunteers to Youth Department Mission Volunteers to Youth Ministry Department. It changed and evolved because we had to meet the times and the realities on the ground. Y ustedes han podido notar cómo este ministerio de conquistadores y muchos otros de la Iglesia Adventista, especialmente el Ministerio Juvenil, han tratado de adaptarse a las situaciones. Porque es que tenemos que crecer, tenemos que entender la situación para adaptarnos a ella. So when we're talking about youth ministry, we are talking about adventurers. We are talking about pathfinders, ambassadors, and young adults. Cuando hablamos de ministerio juvenil, hablamos de aventureros, conquistadores y guías mayores. Oh, conquistadores is pathfinder in Spanish, right? Indeed. Conquistadores. I love it. Conquistadores. Yeah. All right. What do you call a master guide? What do you call a master guide? Guía mayor. Guía mayor. All right. So now this is a leadership curriculum for senior youth. The leadership curriculum for junior youth, which is adventurer and pathfinder, is el currículum para los más jóvenes se desarrolla en torno al Ministerio de Aventureros y Ministerio de Conquistadores. Is the master guide. But when we come to senior youth. Bien, y bueno, es importante que entiendan que para atender a los conquistadores y a los aventureros existe la figura del guía mayor. We are doing the senior youth leadership curriculum, which is timeless because it brings in relevant subjects and relevant challenges or issues that are being discussed now to prepare the leader to be a contemporary leader who is fitting the times and the purpose. Entonces ahora vamos a pasar a la estructura del líder juvenil senior, que es la que nos interesa en esta oportunidad, y es que se necesita un líder adecuado al tiempo, a la situación, un líder capaz de enfrentar estas situaciones, que entiende las herramientas y los tiempos. The basic philosophy and mission of the Seventh-day Adventist Church as it relates to youth ministry is that our young people need to be grounded firmly in the Bible, which reveals Jesus Christ. Y una de las bases más importantes de este ministerio es que existe este principio de que la vida del joven tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. It is through the revelation of Jesus that we begin to know how and who God is and how he relates to us right now in this time as young people. Y es a través de la revelación de Jesucristo en su palabra que podemos entender cómo Dios se ha revelado a nosotros y cómo quiere relacionarse con la juventud de este tiempo. Through the acts of Jesus, we have discovered the incarnational ministry of Jesus. Y a través de este ministerio de Jesús hemos encontrado este amor incondicional y este ministerio incansable que ha desarrollado Dios a través de los tiempos. And we know that the devil is trying very hard to attack God's children. Y hemos notado cómo el enemigo de Dios ha intentado por todas esas edades atacar a los hijos de Dios. And we know that the youth are the target right now because he knows that if he can conquer the youth, he has conquered the energy and the resource of the church.
Así que los jóvenes son un blanco importante de esos ataques, porque él se da cuenta que si ataca a los jóvenes y los debilita, está mermando la energía, la fuerza vital del el ministerio de la iglesia. Ellen White wrote in the book in Review and Herald in 1948, she said, the youth are the object of Satan's special work. Elena G. de White escribió en la revista Señales de los Tiempos que los jóvenes son el blanco especial de los dardos del enemigo. That's why we must do something now to attend to the challenges of our young people, so that the devil will never have a chance with the young people. Así que es el momento de actuar ahora para que el enemigo no tenga oportunidad, no tenga espacios para atacar a nuestros jóvenes. What is the vision? What is the mission of the church? What are we trying to do as a department? Bien, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la verdadera visión de este ministerio a través de este departamento? We are leading young people into a saving, loving relationship with Jesus Christ and to help them embrace his call to discipleship. Entonces estamos tratando de animar a la juventud a hacer un compromiso con Dios para desarrollar un ministerio poderoso. And through this vision and mission, Y entonces, bueno, vamos a entrar un poco en lo que es la misión y la visión. we want to see the relevance of Christ in our lives so that the inner change becomes the outer reflection. Así que queremos empezar a entender cómo este cambio que inicia dentro de nosotros empieza a reflejarse externamente. And there are three basic things that we want to introduce. Y hay tres cosas básicas que queremos introducir. Number one, salvation. Hallelujah. En primer lugar, salvación. Aleluya. Discipleship Discipulado. En segundo and lugar. service. Y servicio. En tercer These lugar. are grounded in the Bible and in the person of Jesus. Entonces, estos tres elementos están fundamentados en la Biblia y en la persona de Jesucristo. We saw how the early church began to grow in the New Testament. Y entonces podemos ver cómo la iglesia primitiva empezó a crecer en el Nuevo Testamento. Because we saw that they founded all that they did in the grace of God, in the relevance of worship, in community service. Así que empezaron a entender la importancia que tenía el servicio comunitario y lo relevante que este era para el mensaje que ellos predicaban. And when we see how God was moving through the disciples and how the church grew, we see the importance of focusing on Jesus. Y así cuando vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, podemos entender cómo a Dios le importaba mucho el estar enfocados en algo It is for particular. this reason that when the children of God came together, they began to think about how the department should be relevant. So I'm taking you from the history to where we are now so that you see how this development came to be. Así que estoy tratando de darles un contexto histórico para que ustedes entiendan cuál es la importancia que tiene hoy en día que exista la estructura que estamos presentando. Your duty as a leader is to raise the level of devotional life of the young person. Tu deber como líder es tratar de elevar la vida devocional de los jóvenes To lift up the standard of attainment among our young people. y levantar el estándar de metas altas de la juventud. To educate and train youth for service. Educar y entrenar a los jóvenes para el servicio To provide opportunities for outreach and service. y proveer oportunidades para testificar y servir. To teach the principles of stewardship, which have to do with time, health, and financial management. Así que enseñar también los principios de lo que significa la mayordomía en la vida de una persona. And to lead young people to discover their own individual worth and develop their spiritual gifts. Así, finalmente, es liderar a la juventud para que entiendan su propio valor y sepan reconocer sus propios dones. So now you understand how these four ministries come together so that when everybody is doing their part, youth ministry becomes a strong, strong arm of the church to finish the gospel. Así puede verse cómo estos ministerios trabajan junta y armoniosamente con el objetivo de que el ministerio juvenil sea fuerte y pueda cumplir la misión
que se le ha encomendado. The adventurer ministry is the one that begins, is where we begin to shape the mind and prepare it for these services that God has given to the young people. Cronológicamente iniciamos con el Club de Aventureros. Ahí se inicia la etapa de preparación del niño en este ministerio. And as a leader, you need to know the representation of the colors of the adventurer logo so that you can identify with it. Así que es importante que tú puedas entender qué significan los colores y cuál es el logo de los aventureros para que puedas poder identificarlo adecuadamente. For example, Por ejemplo, scarlet in the adventurer logo represents blood and redemption, and this emanates from Leviticus 17, verse 11. así que el rojo, el carmesí en el logo de aventureros representa la sangre y la redención, So que se that you encuentra en can Levítico remember, 17:11. so that you can also embrace the fact that this red color represents the blood of Jesus, which is necessary for my redemption and your redemption. Y así tú puedas entender cómo este color carmesí representa la sangre de Cristo, que es necesaria para tu redención y mi redención. Let's go to the Pathfinder emblem. Vamos al logo de los conquistadores ahora. The triangle there has got three sides. I'm just going to give examples in the logos. I won't talk about everything because I want you to go back and look at this and familiarize yourself with it as a leader. Es mi objetivo solamente destacar algunas cosas de los logos. No voy a detenerme en todos los detalles porque yo quiero que ustedes vayan y ustedes investiguen ustedes mismos y aprendan a identificarlos solos. The three sides of the triangle represent the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, 3 in 1. Entonces, ustedes pueden observar que es un triángulo el logo de los conquistadores y representa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos siendo un solo Dios. And I hope you know what gold represents in the Pathfinder logo. Y espero que tú puedas entender cómo está representado Dios en este logo. You have the shield, you have white, you have blue, you have the sword. All these things, they have a meaning. And as a leader, for you to identify with the activities and objectives of the club, you need to know what these logos mean and stand for. Así que usted puede ver ahí el escudo, la espada y los diferentes elementos. Y es importante que usted sepa identificarlos para que usted pueda atender a cada uno de los jóvenes de la manera correcta. The logo of the ambassador club. Vamos a ver el logo del club de embajadores ahora. Let's do a short quiz. Now, you know that adventurers starts with the young ones. Let me take you back to this. Ok, vamos a hacer un pequeño quiz. Yo sé que ustedes saben que los aventureros empiezan con los más It's pequeños. 4 years to 9 years. That's adventurers. Y la edad en la que está abarcado este club empieza desde los 4 hasta los 9 años. And then Pathfinders, it's 10 to 15 years. Y así los conquistadores es de 10 a 15 años. We call that junior youth ministries. Y a este rango de edades, y los que están enmarcados en este rango de edades, le llamamos Ministerio Juvenil de los Menores. And the leadership curriculum for junior youth ministries is Master Guide. Y entonces el currículum de liderazgo para los menores en el Ministerio Juvenil es el guía mayor. So if you want to lead young people in the junior youth department, which is adventurers and pathfinders, the leadership curriculum for that age bracket is the Master Guide. Así que si tú quieres liderar a aventureros y conquistadores desde los 4 hasta los 15 años, es decir, el currículum que tú debes desarrollar es el currículum de guía mayor. And then the ambassadors is 16 years to 21. Now we're getting into the senior youth. Y así ahora vamos a avanzar hacia los jóvenes y los jóvenes adultos. Y empezamos con el club de embajadores que empieza desde los 16 hasta los 21 años. And then you get to the young adults, which is 22 to 30 plus. Entonces llegamos desde los jóvenes ahora hasta los jóvenes adultos que parten desde los 22 hasta los 30 años en adelante. When you have an understanding of the age bracket of each ministry, then you will know the relevance of each ministry and which leadership curriculum applies to the particular ministry. Cuando tú entiendes el rango de edades en que se desarrolla cada uno de los clubes, cada una de las clases, tú puedes identificar cómo puedes tener los elementos necesarios para liderar a cada una de ellas. So you need to know what these emblems stand for and how they interconnect and why we are doing SYL. Now, SYL is the new curriculum
under pilot for us to lead the senior youth. That's where we have a major problem. Bien, entonces es importante, insisto, que identifiques todos estos logos, pero nosotros ahora vamos a enfocarnos en el currículum de líder juvenil senior, que es una fase muy importante. We need to focus on our young, our strong ministry is junior youth ministry. That's great and good, but we need to also maximize those strong energies that we have at junior youth ministries on senior youth ministries so that we retain them in the church and keep them active and prepare them to finish God's work. Y esto es muy importante enfocarse también en el ministerio de los jóvenes adultos, de los mayores, porque si bien este ministerio de conquistadores y mayores y aventureros es muy fuerte y se ha desarrollado con mucha energía por todas las edades, el ministerio de los jóvenes adultos está perdiendo cada vez más jóvenes, no ha podido retenerlos en las iglesias. Now, many of you know the youth logo, which has got the 3 angels, and we talk about the 3 angels message. Vamos a ver entonces el logo del ministerio de los jóvenes adultos. Fíjense, tiene 3 ángeles que representan el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. These are urgent messages that we must send to the world to proclaim that Jesus is coming soon and that people must come out of Babylon. Y este es un mensaje importante que hay que predicar en este tiempo, decirle a las personas que Jesús viene pronto y que tienen que salir de Babilonia. Now you need to say with me the ideals of youth ministry, these things that guide us along as we do youth ministry. What is our aim? Why are we doing this? Vamos a empezar a decir cada uno de los ideales del ministerio juvenil, y yo quisiera que tú ahí donde estés lo repitieses conmigo. Vamos a empezar con el blanco. The Advent message to all the world in my generation. It becomes personal. Fíjense, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Note cómo se convierte en algo personal. So that you do it, it means something to you. It means something to you to own it and do something because you are the one living in these last days, in this generation. Así que es importante que tú te identifiques con esto porque tú eres el que está viviendo en este último tiempo. Este mensaje debes abrazarlo y predicarlo porque eres tú el que vive ahora y puede hacerlo. And what is the mission? We need to get this. We need to get to the bottom. We need to get to the bottom of this. What is the mission? Bien, ¿cuál es la misión del ministerio juvenil? To lead young people in a saving, loving relationship with Jesus Christ. In the work of Adventist Youth Ministries. Prometo tomar parte activa en la obra de sociedad de jóvenes. Doing what I can to help others. Haciendo lo que pueda para ayudar a otros. And to finish the work of the gospel in all the world. Y terminar la obra del evangelio en todo el mundo. So with these ideals, así que con estos ideales, we have a direction. Tenemos una dirección. We have a direction that takes us to how and when and what the issues are surrounding youth ministry. Así que con estos tenemos una dirección de dónde se encuentran los problemas que pueden estar atacando a la juventud de hoy. So it gives me great pleasure and excitement. Así que me da mucho placer y me emociona. To bring this foundation. Traer esta fundación para ti. So that you understand how God's church operates. Para que tú entiendas cómo opera la iglesia de Dios. And when you do that for yourself, y cuando haces eso por ti, you begin to find yourself in the mission of God. Empiezas a encontrarte a ti mismo en medio de la misión de Dios. And when you understand the mission of God, you become relevant because now you know who is God, who is my church, how does my church operate, and how does youth ministry operate. Y entonces tú puedes lograr entenderte a ti mismo, conocerte a ti mismo, saber dónde estás ubicado y entender cómo opera la iglesia de Dios. See, God's government and God's kingdom is very, very structured, and that's why there is structure in all that we do. Fíjense, el reino de Dios es muy organizado y estructurado, y es por eso que nosotros hemos estructurado todo lo que hemos hecho en el ministerio juvenil. And when you look at how God has led his church and how God has conducted his business, we have no choice but to remain focused, putting the objectives very clear, making it very, very, very lucid as to why we do what we do. Entonces, cuando tú observas el desarrollo de la historia y ves cómo Dios ha trabajado, eso nos lleva inmediatamente a estar enfocados y a saber estructurar y llevar adelante un plan de trabajo.
And that's why there's organization even at the local church. You have your pastor, you have your elders, you have got the church board, you have the various departments that have a structure. And this is what we need also in youth ministry, to get the ball rolling in a cohesive way that brings decorum and order. Entonces es importante entender esto de la estructura, y tú lo observas en tu iglesia, tienes los ancianos, tienes el pastor, tienes la junta de iglesia, hay estructura, así que es importante que tú entiendas lo de la estructura, especialmente en el ministerio juvenil, porque aquí también tenemos algo como eso, tenemos estructura para llevar adelante un programa ordenado. If you want this curriculum SYL to make sense to you, see it from a local church context. Si quieres que este currículum tenga sentido para ti, tienes que verlo desde un contexto de iglesia local. And when you see it from the local church, you begin to see the mission of the church and the relevance of the church and how we can grow in grace as we participate in the affairs of the local church. Así que cuando tú lo desarrollas dentro de la iglesia, tú puedes ver cuál es en realidad la misión de la iglesia, cuál es la relevancia que puede tener la iglesia, cuál es su misión. Y así estos programas pueden empezar a desarrollarse desde la iglesia local. I want you to realize that the local church is so important that I cannot serve at the general conference if I'm not a member of the local church. La iglesia local es muy importante y quiero que recuerdes eso. Yo no puedo ser parte de la asociación general si antes no soy miembro de una iglesia local. If you're not a member of the local church, how is it that I can serve at the world headquarters of the church? So the local church is very, very critical in our understanding of the processes and the structure of this curriculum. Así que es muy importante el contexto de la iglesia local. La iglesia local juega un papel importante para ayudarnos a entender el desarrollo de la estructura de este currículum. And that's why the local pastors and the elders are very critical in the development of youth ministry. They are not foreign. They are part of youth ministry because they are the gatekeepers of the local church. Así que es importante que entiendas que los pastores locales son una parte importantísima de este ministerio, porque ayudan a guiar, a nutrir a la iglesia y en última instancia a la juventud en el desarrollo de este ministerio. So, I want to challenge you. Quiero desafiarte en este momento. That as a member of a local church, Que como miembro de una iglesia local, go and discover the history of your local church. ve y descubre la historia de tu iglesia local. When was it established? Who were the members around that time? Who was the pastor? ¿Cuándo se fundó? ¿Quién eran los miembros? ¿Quién era el How did pastor? the church grow? ¿Cómo Look at the creció la history. iglesia? And Vaya la when, historia. and when you look at all those things, Y cuando tú echas una mirada a cada uno de estos elementos, you will see how God has led his church to a point where we can say, indeed, God is with us. y así tú puedes entender al ver estos elementos cómo Dios ha guiado por la historia a su iglesia de una manera amorosa y paciente. Discover in that history how God has led the church, its growth rate, its retention rate. You will see the amazing depths of history that you can discover for yourself at your local church. Entonces, si tú miras la historia de tu iglesia local, tú puedes observar cómo Dios ha estado guiando a la iglesia, cómo la lleva a cumplir sus blancos, cómo la lleva a cumplir sus metas y cómo Él trabaja. So I dentro de challenge la you to iglesia. go and look at the history of your local church. Así que te desafío a que vayas y sepas y descubras la historia de tu iglesia local. Number 2, Número 2, I challenge you to know the ideals of youth ministry by memory. yo te desafío a memorizar los ideales del ministerio juvenil. When the youth director of the union or the conference or your local pastor or the division or the GC prompt you to say the motto of youth ministry, I want you to stand up with confidence and say the motto of youth ministry. Así que cuando cualquiera de los líderes, tu pastor local, tu pastor de asociación, tu director de jóvenes de la Unión, tu director de jóvenes de la División Interamericana o de la Conferencia General, te desafía a decir el blanco o el lema, tú puedas levantarte con valor y decir, esto es lo que dice el blanco. Get to know the aim. What is the aim of youth ministry? Conoce también, aparte del lema, conoce también el blanco del ministerio juvenil. What is the pledge? ¿Qué dice el voto? All these things, they make a difference because when you know it and you have embraced it and it becomes personal, it gives you direction, it gives you structure.
Así que cuando tú los entiendes y los practicas, te dan dirección, te dan estructura. The objective of youth ministry becomes very clear, and then you have a direction of where you are going as a young person and as a leader who are helping young people to discover their journey in the way of God. Así que tú, al comprender estos ideales y memorizarlos, comprendes los objetivos del ministerio juvenil y la forma en la que él pretende ayudar a los jóvenes a acercarse a Jesús. So understand the structure of the church, understand the structure of youth ministry, get to know your youth directors across the union, across the division. Know your youth director at the union, know your youth director at the conference, know your local pastor, know your conference president, know your union president, get to know your leadership, know your church, and establish relationship with them. Así que es importante que te familiarices con la organización de tu iglesia. Conoce a tu pastor local, conoce a tu director de unión, conoce a tu director de asociación, conoce a tu director de división, de la conferencia general, conoce a los pastores, conoce a los presidentes. Familiarízate con esa estructura. If we say the young people are going to finish the work of God, then we need young people to be familiar with their own system and how the church operates. Así que si creemos que los jóvenes son aquellos que terminarán la obra de la iglesia, debemos asegurarnos de que ellos estén familiarizados con cómo funciona su estructura. You need to know how this church operates so that you can be the ones who are going to finish the work. If you don't know how the church operates, how will you start doing the work? So it's time to familiarize yourself with the church, with the local church, with the leadership, and more than that, establish authentic relationships with the leadership. Así que es importante que te familiarices con la organización de la iglesia local, de la unión, de la asociación, para que tú puedas ayudar a guiar a los jóvenes en el desarrollo de su misión dentro de esa estructura. Senda de la luz, imitemos al Señor Jesús en todo su esplendor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Los líderes están aquí, proclamad en mí los talentos al Señor. Soy líder del Señor y por eso estoy aquí.